¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos nuevamente a este espacio aquí en Diariamente con la Biblia. Gracias por acompañarnos como todas las mañanas. Ha sido una bendición estudiar la Biblia, un capítulo diario, un capítulo. Tenga usted contacto con la Biblia, por lo menos 2, 3 versículos, escuche y si ya lo leyó, qué bendición. Así que gracias por acompañarnos, suscríbase al canal para que sigamos creciendo este grupo de hermanos y amigos que compartimos, que estudiamos aquí en este espacio. Saludos desde Villahermosa, Tabasco, México, a todos nuestros amigos que nos ven en Sudamérica, Centroamérica y también en Estados Unidos. Dios les bendiga. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias esta mañana por la oportunidad que nos das de levantarnos y comenzar las actividades de este día. Oramos por cada necesidad de tus hijos e hijas que tienen en este momento, en este instante. En tus manos los ponemos, Señor. Guárdanos en tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces con el capítulo número 20. Las consecuencias de no estar en los caminos del Señor. Así que, bueno, voy a leer capítulo 20. Viene entonces el asunto que estudiamos ayer, el levita. Bueno, primero, pues abusaron de su concubina, la mataron prácticamente ellos y él también hizo algo, dice, nunca se había visto esta tal cosa, partió a su concubina en 12 pedazos. Mire lo que sucede, vamos a leer. Entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Berseba y la tierra de Galaad a Jehová en Mizpa. El impacto, el levita hizo esto para impactar en el pueblo y note lo que sucede, la gente se reunió con un propósito, dice, y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios, 400,000 hombres de a pie que sacaban espada, un ejército tremendo, casi 500,000 de personas con espadas dispuesto a la guerra por la situación que estaba pasando ahí en la tribu de Benjamín, sus propios hermanos. Y entonces dice así: y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa, y dijeron los hijos de Israel, decid cómo fue esta maldad, semejante maldad que cometieron ahí en la tribu de Benjamín. Dice así: entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo: yo llegué a Gabá de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche. Levantándose contra mí los de Gabá, rodearon contra mí la casa por la noche, con idea de matarme a mí y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Él está relatando lo que había sucedido. Y entonces dice, entonces tomando yo mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. He aquí, todos vosotros sois hijos de Israel, dad aquí vuestro parecer y consejo. Entonces todo el pueblo como un solo hombre se levantó y dijeron: ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa. Mas a esto es ahora lo que haremos a Gabá, contra ella subiremos por sorteo. A los de Gabá, ahí en ese lugar donde hicieron tal maldad, tal aberración. Entonces sigue diciendo: tomaremos 10 hombres de cada 100 por todas las tribus de Israel, y 100 de cada 1,000 y 1,000 de cada 10,000, que lleven víveres para el pueblo, para que yendo a Gabá de Benjamín, le hagan conforme a toda la abominación que ha cometido en Israel. Y entonces viene la venganza, y dice: y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Y los de la tribu de Israel enviaron varones por
toda la tribu de Benjamín, diciendo: ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? El mensaje era claro: no se tolera esta maldad terrible que está sucediendo en el pueblo. Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabaa, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel. Qué interesante. Ellos dijeron: solo venimos para que nos entreguen a estos hombres perversos. Pero ellos no quisieron, sino que solaparon, como decimos. Se juntaron con ellos y dijeron: no. Y vean las consecuencias muchas veces de solapar el pecado, de consentir el pecado. Entonces es terrible. Ellos podían haber dicho: aquí están estos hombres perversos, deben de ser castigados por el crimen que ellos cometieron. Pero ellos trataron de cubrirlos. Y note lo que sucede. Amigo, querido, no consientas con el pecado. Por eso dice Salmos: no te sientes en las sillas de los escarnecedores. Apártate. Huye, le dice Pablo a Timoteo. Apártate del camino. No consientas con ellos. Consentir con el pecado nos lleva a la destrucción y a la desgracia. Entonces, mire lo que sucede. Sino que los de Benjamín se juntaron de las ciudades de Gabaa para salir a pelear contra los hijos de Israel. Entonces fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades 26,000 hombres que sacaban espada, sin que los que moraban en Gabaa, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. De toda aquella gente que había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda y a un cabello no erraban. También tenían habilidad para pelear. Eran hombres de guerra. En ese tiempo todos estaban preparados, se entrenaban porque siempre había guerras contra los pueblos. Y entonces dice ahí: y fueron contados los varones de Israel fuera de Benjamín 400,000 hombres que sacaban espada, todos estos hombres de guerra. ¿Hasta dónde nos lleva a veces solapar, cubrir el pecado? Entonces, luego se levantaron los hijos de Israel, subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo: ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió: Judá será el primero. Entonces Dios está allí también en medio de esta batalla. Se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gabaa, y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín, y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos en Gabaa. Ahora están peleando entre hermanos del mismo pueblo. ¿Hasta dónde nos lleva solapar? ¿Hasta dónde nos lleva la ambición? Y buscar nuestros propios beneficios nos lleva también a que podamos dividirnos y entonces herirnos. No era el plan del Señor, definitivamente no, porque Dios había puesto a ellos como pueblo para que fueran luz, pero ahora ellos están peleando entre ellos. Y note lo que sigue diciendo: saliendo pues los de Gabaa, los hijos de Benjamín, derribaron por tierra aquel día 22,000 de los hijos de Israel. Es decir, hirieron, ganaron en ese primer encuentro los de Benjamín. 22,000, ¿se da cuenta usted qué cantidad de gente, de hombres de guerra murieron? 22,000, dice la palabra de Dios. Más reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde lo habían ordenado el primer día, y seguían empeñados y seguían decididos a pesar de la pérdida de muchos soldados, dice la palabra del Señor. Porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová toda la noche y consultaron a Jehová diciendo: ¿volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? Y Jehová le respondió: subid con ellos. Ya Dios les permitió. Dios dijo: bueno, pues suban, porque están empeñados en saber que no está correcto lo que estamos haciendo. ¿Por qué?
empeñarnos. Dios dijo, está bien. Dios muchas veces permite nuestros caminos porque somos tan necios en seguir. Y dice el Señor, pues suban, sabiendo que habían sido derrotados. Entonces dice la palabra del Señor, por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los de Benjamín el segundo día. Y el segundo día, saliendo Benjamín de Gabaa contra ellos, derribaron por tierra 18,000 hombres a los hijos de Israel, de los cuales sacaban espadas. Segunda derrota. Porque no era la aprobación de Dios. Porque cuando Dios dice que suba, sube. Pero con la bendición de Él, lo que Él está indicando que tenemos que hacer. Cuando Él les dio victoria contra los enemigos, le digo, subían, porque era Dios el que los estaba enviando. Era Dios el que les estaba... Aquí no era Dios, sino que eran ellos que querían pelear, derribar, vengar. Y dijo Dios, bueno, pues yo no puedo forzarles, suban y miren las consecuencias. Segunda derrota, 18,000 murieron. Entonces sigue diciendo, entonces subieron los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron ahí en presencia de Jehová. Ayunaron aquel día hasta la noche, ofrecieron holocaustos y ofrenda de paz delante de Jehová. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová otra vez. Y dice, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días. Finees, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días. Y dijeron, ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, vuestros hermanos, para pelear o desistiremos? Y Jehová dijo, subid, porque mañana yo os lo entregaré. Ahora Dios dice, ahora yo lo voy a entregar. Que ustedes subían por orgullo, por ambición, por venganza. Y Dios dice, ahora suban y yo voy a entregarlos. Entonces puso Israel emboscada alrededor de Gabaa. Subiendo entonces los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín, el tercer día ordenaron la batalla delante de Gabaa como las otras veces. Y salieron los hijos de Benjamín al encuentro del pueblo, alejándose de la ciudad, y comenzaron a herir a algunos del pueblo, matándolos como las otras veces. Pero los caminos, uno de los cuales sube a Betel y el otro a Gabaa, en el campo mataron unos 30 hombres de Israel. En la tercer encuentro, tercera batalla. Y los hijos de Benjamín decían, vencidos son delante de nosotros como antes. Mas los hijos de Israel decían, huiremos y los alejaremos de la ciudad hasta los caminos. Ellos tenían ya un plan. Y dice, entonces levantaron todos los de Israel de su lugar y se pusieron en orden de batalla en Baal Tamar. Y también las emboscadas de Israel salieron de su lugar de las praderas de Gabaa. Y sigue diciendo el texto, vinieron contra Gabaa 10,000 hombres escogidos de todo Israel y la batalla reciaba, mas ellos no sabían que ya el desastre se acercaba a ellos. Violencia tras violencia, violencia genera más violencia. Entonces dice la palabra de Dios, y derrotó. Dice, y vinieron contra Gabaa 10,000 hombres escogidos de Israel, la batalla reció. Entonces el desastre se acercaba. Y dice el texto, y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel. Mataron a los hijos de Israel aquel día 25,100 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espada. Dice Jehová, dijo, los entregó. Finalmente, porque también ellos consintieron en la maldad de aquellos hombres. Se les dio oportunidad, danos a aquellos que hicieron tal maldad. Son culpables, sin embargo ellos consintieron. Y ahora están las consecuencias. Mucha gente está muriendo, están siendo destruidos ahora. Y dice el texto, vieron los hijos de Ben que eran derrotados. Y los hijos de Israel se dieron campo a Benjamín porque estaban confiados en las emboscadas que habían puesto detrás de Gabaa. Y los hombres de las emboscadas acometieron prontamente a Gabaa y avanzaron e hirieron a filo de espada toda la ciudad. Y era la señal concertada entre los hombres de Israel y las emboscadas que hiciesen subir una gran humareda de la ciudad. Luego pues que los de Israel retrocedieron en la batalla, los de Benjamín comenzaron a herir y a matar gente de Israel como 30 hombres, y ya decían, ciertamente ellos han caído delante de nosotros, como en la primera batalla y la segunda que habían ganado. Mas cuando la columna de humo comenzó a subir de la ciudad, los de Benjamín miraron hacia atrás,
y aquí que el humo de la ciudad subía al cielo. Y entonces se volvieron los hombres de Israel y los de Benjamín se llenaron de temor porque vieron que el desastre había venido sobre ellos. El desastre llega siempre cuando no estamos en el camino correcto de Dios. Volvieron por tanto la espalda delante de Israel hacia el desierto, pero la batalla los alcanzó y los que salían de las ciudades los destruían en medio de ellos. ¿Hasta dónde llega por la decisión de un levita de estar errando, de dejar el ministerio que ellos fueron confiados, siguiendo a un hombre que se llamaba Micaía, que tenía la ambición de tener su propio templo, de formar su propio Dios? ¿Hasta dónde nos lleva cuando tú y yo nos salimos del camino de Dios y queremos formar nuestro propio templo, nuestra propia forma de adorar y no de acuerdo con la voluntad del Señor? Nos lleva a la desgracia. Y aquí está todo el proceso ahora, se está viviendo las consecuencias de las decisiones de un hombre, de una familia, lleva a romper y a destruir, mire, las relaciones familiares, de amigos, entonces en iglesia y templos y lo que sea. Mire lo que está sucediendo. Así cercaron a los de Benjamín, los acosaron y hollaron desde Menuja hasta enfrente de Gabá, hacia donde nace el sol. Y cayeron los de Benjamín 18,000 hombres, todos ellos hombres de guerra. Volviéndose luego huyeron hacia el desierto a la peña de Rimón, y de ellos fueron abatidos 5,000 hombres en los caminos, y fueron persiguiéndolos aún hasta Gidón, y mataron de ellos a 2,000 hombres. Fueron todos los de Benjamín que murieron aquel día 25,000 hombres que sacaban espada, todos ellos hombres de guerra. Pero se resolvieron y huyeron al desierto de la peña de Rimón 600 hombres, los cuales estuvieron en la peña de Rimón 4 meses. Y los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín y los hirieron a filo de espada, así a los hombres de cada ciudad como a las bestias, y todo lo que fue hallado. Asimismo pusieron fuego a todas las ciudades que hallaban. Lección que sacamos esta mañana: consentir el pecado, solapar el pecado, tapar el pecado, convenir con el pecado, nos lleva a la destrucción. Cuán sencillo era: entregan a esos hombres que hicieron vileza. Cuán sencillo. Pero muchas veces cuando consentimos con algo que está desagradando a Dios y nos juntamos igual, mire, querido amigo, nos lleva a la desgracia. Y esto va a suceder. Por eso apártate del mal. No consientas con el que está haciendo malo delante de Dios. Déjalo que Dios lo juzgue, no eres tú. Pero no consientas, huye. Porque cuando Cristo venga, si no huiste y que quedaste consintiendo con el pecado, seréis destruidos, despedazados, como se le hizo a la tribu de Benjamín. Fueron heridos, fueron exterminados, lloraron, hicieron un desastre por no querer entregar a los culpables. Querido amigo, es Dios el que nos llama. No consientas. La salvación es individual, la salvación es personal. Entrega tu vida a Cristo, porque la destrucción vendrá pronto. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a no consentir con la maldad que hay en este mundo, Señor. Ayúdanos a apartarnos, porque la destrucción llegará y queremos estar listos y no ser destruidos, sino ser llevados a la patria celestial. Danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos mañana. Es el último capítulo el día de mañana de los Jueces. Aquí lo esperamos en Diariamente con la Biblia.